Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Fiordos y Estepas En Radio Raíces. en Radio Raíces. Hola, hola. Bueno, ¿cómo estás, Peter? Bien, pues aquí viendo que vamos a hablar sobre el tema que estamos desarrollando, que es sobre el agua. Sobre el agua. Bueno, en el programa pasado estuvimos viendo toda la cantidad de documentales que hay sobre agua, algo sobre derechos de agua. Hoy día vamos a seguir hablando de derechos de agua. Sobre resistencia de las comunidades con los temas de agua. Justamente. Y tengo aquí algunos datos como para contextualizar en la parte general del Día Mundial del Agua, que es el que dio origen a este programa, Exacto. que el aumento de actividad humana y la contaminación afectan la disponibilidad de agua en el planeta. El agua es un recurso no renovable, aunque en teoría lo es. Eso por la supervivencia de la vida en todas sus expresiones. Y es un bien público, no una mercancía, por más que la vendan. De hecho, tenemos que pagar por tomar agua aquí, ¿no? Sí. En Chile hay escasez de agua en las zonas norte y centro, donde el problema es más bien la contaminación y el monopolio de derechos. De la 10ª región al sur, o sea, de región Los Lagos y los Ríos, esa era antes 10ª región, el agua es abundante y de buena calidad. Es una excepción y una oportunidad y un desafío para cuidarla. En Aysén es la región más rica en agua dulce de Chile, tiene el 31% del caudal nacional, más reservas de 7.000 kilómetros cuadrados de campo de hielo, que, bueno, ahí habría que medir cuántos kilómetros cúbicos de campo de hielo, cuántos kilómetros cuadrados, dije, 7.000, y cuántos kilómetros cúbicos en realidad hay de hielo, que son hartas igual. Unos signos matemáticos aquí en camarita. Sí, voy a explicar qué es lo que es un kilómetro cúbico, es 1000 por 1000 por 1000. Y eso son N litros, ya, no sé cuántos son, 1 millón de litros más o menos, no sé. Siempre me pierdo también en eso. Entre la 10ª y la 11ª región, o ex 11ª y 10ª, está el 66,4% de aguas dulces del país. Son las regiones que tienen más caudal del país, entre aguas y río. Y Aysén es la región de aguas de mayor calidad del país. O sea, más que cantidad en nuestra región, también hay un tema de calidad. Y eso siempre se lo olvidan extrañamente porque así contaminan tranquilamente. Y son aguas ultra oligotróficas, eso significa que son limpísimas. Lo cual también significa que no hay mucha vía muchas veces en eso porque no hay mucho nutriente, ojo. Igual, y están libres de contaminación. Claro. Igual yo creo que los cambios territoriales que hemos visto en estos últimos años igual están afectando en el nivel de calidad del agua. O sea, yo no es que crea. Claro, cuando hablamos de minería, hablamos de piscicultura, hablamos de ciudades, aumento de todos contaminan parcelaciones. el agua. De hecho, el lago ultra oligotrófico, que es el lago General Carrera, el lago Cuecan, en el lago General Carrera al menos hay varios depósitos de relave que van a parar al lago. 3. Sí, pues. Entonces, ¿qué tan limpio está el agua? No lo sé. Bueno, esto es como cuando nosotros hablamos mucho de Aysén Reserva de Vida y nos empiezan a decir, ay, pero. Claro, como que estamos haciendo todo lo posible para liquidar las cosas buenas que hay, sí. Lo cual no es la idea. Bueno, y para eso tenemos este programa, para contarles y evitar que pasen esas cosas. Yo tengo aquí un tema sobre derechos de agua en las cuencas del Báquer y el Pascua, en el cual hay una explicación de qué es lo que es este tema del derecho de agua. Entonces dice que el enfoque con respecto del uso del agua puede ser viéndola como recurso
usado por sectores económicos y como un derecho humano al agua para la sustentabilidad de ecosistemas y la autodeterminación de los pueblos. O sea, puede ser el agua algo comercial o un derecho humano y de vida de seres, ¿ya? El Código de Aguas existente en Chile se va modificando desde 1951, en lo que en ese entonces busca el equilibrio entre propiedad pública y privada, entregando la gestión a cargo de la Comisión de Riego. Así empezó la cosa. En la versión del Código de Agua de 1967, las aguas pasan a ser bienes nacionales de uso público. La administración es a través de tasas de uso beneficioso y la gestión pasa a la Dirección General de Aguas del MOP. En 1981, esto es la dictadura, el agua se considera un bien nacional de uso público y se otorga para aprovechamiento privado a través de derechos de agua. La administración está a cargo de la Dirección General de Aguas y los derechos se entregan gratis, a perpetuidad y sin justificación de uso. Pasan a ser una propiedad. La reforma del 2005, que es la penúltima que hubo, incorpora, ahí se va cambiando el código de 1981, fue en su tiempo considerado el más neoliberal del mundo. Bueno, en el 2005 hubo la primera reforma y ahí se incorpora la justificación de uso, o sea, ya no era llegar y pedir el derecho de agua y usarlo para lo que se le ocurriera, sino que ahora tenían que decir para qué. Y aparece una patente por no uso, en lo cual esto fue, ¿se acuerdan de los derechos de agua del Valle de Pascua con Hidro Aysén y después energía austral en el río Cuervo? Bueno, ellos les dieron 7 años de gracia, o sea, del 2005 iban a pasar 7 años hasta que tenían que empezar a pagar derechos por el no uso. Entonces hubo ahí unas conversaciones incluso en que le dijeron, el famoso ministro Rodríguez Grossi, le dijo a Endesa, bueno, yo le voy a dar 7 años más, pero es para que ustedes puedan armar sus proyectos en el intertanto. Entonces estaban bien apurados por eso y al final terminaron pagando igual patente y esa fue una de las razones por devolver los derechos de agua, ¿ya? Entonces, la regulación jurídica de las aguas en Chile es a través de la Constitución Política de la República, que en su artículo 19, número 24, protege la propiedad privada de derechos de agua. O sea, lo que no dice en el Código, lo dice la Constitución, que ese derecho de agua es una propiedad privada intocable. En el derecho penal se sanciona la usurpación y contaminación del agua, pero no se cumple mucho, ¿ya? Es que en nuestro país es más importante la propiedad que la contaminación. Uh-huh. En el derecho ambiental se incorpora el sistema de evaluación de impactos ambientales y el caudal ecológico y las normas de calidad de emisión. Bueno, esto ya es lo que ahora están encontrando que es permisología y que lo quieren también rebajarle y que no les pidan tanta cuestión para facilitarles la vida sobre la propiedad del agua. Además, está el protocolo adicional al Tratado Binacional Chileno-Argentino sobre recursos hídricos compartidos, en el cual ambos países acuerdan el manejo integrado de cuencas, cosa que no se ha cumplido mucho, que digamos, y para el tiempo de Hidro Aysén estábamos en una cuenca compartida y a los argentinos no le dijeron nada, porque nunca se conversó siquiera, y no puede ser. Y los argentinos también tenían unos proyectos de llegar y sacar agua del lago y tampoco dijeron nada. Entonces, esas cuestiones llegan a hacerse efectivo cuando ya está así más o menos
oleado y sacramentado, la típica onda de los derechos consumados, de los hechos consumados, no los derechos consumados. Ya, ¿tú tenías más detalles sobre derechos de agua? Oye? Sí. Son derechos de aprovechamiento de agua, por si acaso, Exacto. no derechos de agua. Derechos de aprovechamiento. Sí. Yo quería comenzar diciendo por qué es importante saber sobre los derechos de agua en cada uno de los ríos, arroyos que nos abastecen. Y yo quiero como volver al programa Suelos para decir que todo está conectado y el agua está profundamente conectada. El agua nace de arriba de las montañas, de los glaciares, sigue su flujo, se va alimentando por otros arroyitos o ríos, ¿cierto? Y sigue su flujo. Puede pasar por 2, 3 pueblos y sigue su flujo hasta llegar al mar, donde no se pierde el agua, ¿ya? Entonces, saber qué está pasando aguas arriba del agua que bebemos, qué están haciendo, que se está tirando al agua, es súper importante para saber la calidad de agua que estamos consumiendo. Y al mismo tiempo saber cómo se está utilizando el agua hacia arriba, o el agua en general, también es súper importante para saber la disponibilidad de agua que vamos a tener ahora o a un futuro. Entonces, es muy importante que sepamos sobre los derechos de aprovechamiento de agua en los distintos ríos, arroyos, aguas subterráneas. Y de hecho, el que el agua sea parte de este mercado también lo miden como oferta y demanda. Demandar derechos de agua y la oferta del caudal, por así decirlo. Y aquí es donde entra lo de los sobreotorgamientos de derechos de agua, que es donde se entregan más derechos de agua que cantidad de agua en ese curso de agua. Sí, agua. Yo nunca me he podido explicar cómo les pasa eso, porque se supone que la DGA, que Dirección General de Agua, sabe cuánto caudal hay, entonces ¿cómo es que llegan y aceptan algo que está por sobre lo que hay? Yo lo que tengo entendido es que el cálculo se hace ya, yo quiero solicitar un derecho de agua acá, se calcula, ya, a ver, aquí corren 300 litros por segundo, entonces te podemos otorgar. Pero en este punto exacto. Justamente. ¿Cachai? No se hace como un cálculo de cuántos derechos de agua ya se otorgaron, ni cuánta agua disponible hay en ese afluente. Porque a mí también me llama la atención, pues cómo vas a entregar más agua de la que hay, ¿cachai? Sí, no sé, bueno, yo en el programa anterior o el antepasado me refería al tema del río Cuervo. Ahí parece que pedían derecho de agua acá y en Santiago al mismo tiempo, no sé qué enredo se armó, la cosa es que dieron una tremenda cantidad de sobre derecho, como dices tú, y después lo justificaron que eran aguas eventuales, era un montón de explicaciones raras así que te dejan como colgado usando palabras difíciles así, de derechos eventuales y que bla bla bla. Y tú, claro, tenés que ir a buscarte un ingeniero hidráulico para que te explique poco menos. Sí, son las típicas trampitas del sistema. Son temas súper enredados igual. Bueno, entre las regiones de Arica y el Maule existen 110 cuencas sobreotorgadas, donde hay más derechos de agua que agua disponible. ¿Ya? En algunos casos, como el Salar de Atacama, hay 2.427 litros otorgados y la disponibilidad real de agua es de 403 litros por segundo. Es harto. O sea, claro. 6 veces pero ¿de más. dónde sacan entonces el agua que necesitan si es que quieren usar sus derechos? Es que ese es el punto, porque claro, hoy hay muchos derechos de agua solicitados. Es la pelea porque el agua es feroz ahí. Pero hasta ahora no han ocupado el agua al mismo tiempo.
si es que en algún momento lo llegan a hacer, nos vamos a ver en una situación bastante ¿Y eso crítica. incluye aguas subterráneas o no? Es que la los agua derechos de subterránea agua es otro cuento. es otro cuento Y también. anda a saber cuánta agua realmente hay ahí, po. Entonces, Sí. vamos otorgando derechos de agua subterránea y no saben cuánta agua hay, po. Exacto, exacto. Mm. De hecho, no sé si hay mapas de las redes subterráneas de agua. Yo me acuerdo de mis tiempos santiaguinos. Debajo de Santiago hay un acuífero y hay un montón hay incluso la empresa de agua de Vitacura, no sé, unas que tenían ahí unas tomas, esas sacan agua subterránea y sacaban felices la vida. Y en esa época, o sea, hubo un año en que estaban como 15 metros de profundidad, pero años después estaban a 45. Entonces se empieza a producir un vacío además debajo de la ciudad que es re peligroso porque te empieza a producir socavones. Claro, sí. Bueno, la cosa es que están sobreexplotando el acuífero también. Y eso pasa en muchas partes. Sí. Bueno, acá también están empezando a usar harta agua subterránea porque es una forma de acceder al derecho de agua cuando están todos otorgados. Cuando no hay, entonces a sacar de ajo. Sobre todo con el aumento de parcelaciones. De las parcelaciones justamente. Ir haciendo los pozos para tener agua ha aumentado bastante. Y no sé si habrá una cifra de cuántos pozos hay. ¿Cachai? Sí. Como que creo que ni siquiera debemos tener la cifra porque ni siquiera sé si todos esos pozos están inscritos. No, sí, yo creo que tienen derecho. Ojalá. No creo que todos estén tan inscritos. Y habría que averiguar a qué profundidad están sacando para ver cómo sigue después la cosa. Pues. Claro. Y esa agua subterránea también está conectada por dentro, entonces si yo hago un pozo acá, después hago otro pozo, sí, pues. Vamos a empezar a... Claro, es que depende de a qué acuífero estén accediendo, porque claro, puede que en una parte haya uno y en otra parte haya otro y no estén conectados, pues, pero claro, si están todos sacando el mismo, lo van a liquidar rápidamente. Bueno, el caso que yo quería hablar hoy, ligado a la privatización del agua y a los derechos de agua, tenemos 2 micrófonos, está todo controlado, todo bajo control. Es de Petorca, en la región de Valparaíso, donde la comunidad ya no tiene agua. Tienen que ser abastecidos por camiones aljibe. Oye, no es en Valparaíso nomás, en la ex 10ª región también. Y esa se supone que es la región junto con nosotros que tiene más agua y están abasteciendo en verano con camión de aljibe. Entonces tú dices, ¿pero cómo? Claro. Si teniendo tanta agua y necesitan camión de aljibe. Bueno, ahí hay tema, por ejemplo, de los pinos, que le chupan todo el agua. Claro, y en el caso de Petorca, el cultivo de palta. Porque hasta los 90 eran pequeños agricultores y después empezaron a llegar estas grandes empresas, industrias que se dedicaban al cultivo de paltas. Y la palta necesita muchísima agua. 2.000 litros para producir 1 kilo de palta. Y estas empresas compraron los derechos de agua. Y después te exportan el agua. Claro. Se secaron los arroyos, ¿cierto? Con el ganado pasa lo mismo. El ganado contiene la cantidad de agua también y lo estamos mandando para otros lados. Y en el río de Petorca, la cuenca fue 12 veces sobreotorgada los derechos de agua. Entonces, es súper fuerte, porque las familias reciben un camión aljibe de 100 litros por persona al día. Bueno, así con el agüita. Sí. ¿Saben lo que es una cuenca? Una cuenca hidrográfica es, por ejemplo, la cuenca del río Aysén. Años atrás hablábamos mucho de la cuenca del Pascua y del Báquer. La cuenca del río Aysén es desde todas las divisorias de agua, o sea, de las cumbres
que dan a la cuenca hacia los ríos de la cuenca Aysén, hacia esos ríos, ¿ya? Incluyendo los afluentes. ¿Cuáles son los afluentes del río Aysén? Los arroyeros. El Simpson, el Coyhaique, el Mañiguale, Ñireguao, Arroyo el Gato, Ahí está, es muy el grande. montón de lagos, el Río Blanco que tiene su lote de lagos para su lado. Nosotros descubrimos que la cuenca del río Aysén debe ser la cuenca con más lagos de Chile. Hay 20 lagos, y si no más. Lagos grandes, más la cantidad de lagunas. Después está el Simpson, el río Coyhaique, y ahí está el tema y hay cuenca compartida también, porque la cuenca del Aysén, al menos en el Simpson, se pasa para el lado argentino, ¿ya? No sé si en otras partes más. Pero hay una buena parte ahí al otro lado del Macea, que es parte de la cuenca del río Aysén y que está en territorio argentino, y eso fue por una pillería del Perito Moreno en su tiempo. Y los árbitros estaban el árbitro inglés estaba en la onda de dejar a todos contentos, entonces le da un pedacito, bueno, ya les vamos a dar algo para que no aleguen tanto estos gallos, ¿ya? Bueno. Las cuencas entonces es todo el sector desde donde fluye el agua hacia el mismo río o hacia la misma desembocadura del río, que en este caso la desembocadura del río Aysén. Considerando tierra y agua. Y eso, claro, esas son digamos, el terreno en donde fluye el agua hacia, ¿ya? Desde las cumbres de los cerros respectivos. Oye, este tema de la divisoria de agua, entre paréntesis, es re interesante porque justamente estábamos hablando del límite con Argentina. El límite con Argentina fue definido en el Tratado Limítrofe de 1881, y ahí dice, el límite estará en la divisoria de agua de las más altas cumbres. Ya. Eso lo hicieron en un momento que no tenía idea de cómo era en la Patagonia la cuestión. Y en la Patagonia resulta que las altas cumbres están hacia la costa y la divisoria de agua está mucho más hacia el oriente. Entonces, a la hora de los que hubo, los argentinos y los chilenos mandaron a sus peritos respectivos, exploradores, a ver, vamos a ver cómo es la cuestión. Y los argentinos decían, no, che, si el límite está en las altas cumbres, claro, porque les convenía. Y los chilenos, no, si está en la divisoria de agua, que no coincidían. Y más encima no sabían ni siquiera dónde estaba la divisoria de agua ni estaban las altas cumbres. Bueno, entonces empezar a investigar dónde estaba cada uno y ahí empezar a ponerse de acuerdo, y ahí empezó este tire y afloje con un árbitro inglés de por medio. En lo cual cada país trataba de que se tomara en cuenta su posición. Y al menos los argentinos hacían sus trampitas. No sé si los chilenos también hacían trampas, habría que preguntar a los argentinos. Claro. Peter es un Lo más negro. probable que también. No, me parece que no, pero bueno, el Perito Moreno era bien vivoracho para sus cosas. Bueno, entonces... Y entonces una cuenca o boya hidrográfica de un caudal de aguas la forman todos los afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que fluyen a ella en forma continua o discontinua, superficial o subterráneamente. Eso sale en el Código de Agua, ¿ya? Eso a propósito de las cuencas. Acá en Aysén hay varias cuencas que son como bien importante. Están las cuencas de los archipiélagos, está la cuenca del río Palena, que es la más al norte de la región. Hay cuencas costeras e islas, las que dan a la costa. Están las cuencas costeras e islas entre el río Aysén y el río Báquer y Canal Martínez. Están las costeras e islas entre el río Báquer y el río Pascua.
está la cuenca costera entre el río Pasco y el límite regional en el archipiélago guayaneco, está la cuenca del Aysén, la del Báquer y la del Pascua. Y extrañamente aquí, estos son unos datos que me pasó la Daniela Álvarez, que fue la que hizo la investigación de los derechos de agua. Se le olvidó la cuenca del río Bravo, pero bueno, ahí hay otra más. Daniela Álvarez, ya. Daniela Álvarez es una abogada aycenina que hizo su tesis en los derechos de agua del Báquer y del Pascua. Bueno. Y se sacó un 7 con eso porque fue una investigación re interesante en la época de Patagonia sin represa, que fue un aporte importante y subimos al fin de qué es lo que pasaba con los derechos de agua del Báquer y del Pascua. Y ahí de pasadita ella juntó algunos datos de la cuenca del Aysén, es que lo que estoy tratando de ver aquí, pero tiene un enredo que cuesta explicarlo. A ver, bueno, la cuenca del Aysén había en esa época, porque va cambiando año a año, 999,2 metros cúbicos de caudal otorgado. Eso es cualquier cantidad. No me acuerdo cuánto es el caudal del río Aysén, pero son más de 1000. Es una de las cuencas más importantes de Chile, creo que es la segunda en caudal de Chile. La del Báquer es la primera. De esos 999,2 metros cúbicos de caudal otorgado, 21,57 metros cúbicos son consumtivos. Consumtivos quiere decir que se toman o que se riegan, ¿ya? Se consumen. Claro, no van a ser devueltos al mismo afluente. No son devueltos. Y los no consumtivos, que en el caso de la cuenca Aysén, son 977,93 metros cúbicos. Estos son derechos de agua. Esos son los no consumtivos. Eso suele ser uso hidroeléctrico. O un uso de una piscicultura que entra al agua y después sale. Sale un poco contaminada, pero sale. Claro. Ahí no se evalúa. Ahora, claro, uno podría decir que el agua potable de la ciudad después se devuelve al río, contaminada también, después del uso por la ciudad, habiendo plantas de tratamiento a veces de por medio, no siempre, pero también se devuelve, pero en ese caso se considera consultivo. Y ahí hay una normalidad donde tuvo de caudales, que aparece un caudal que extraño ahí. Pero en el caso de las ciudades y las localidades, ¿es derechos de agua consultivo? Ah, claro, el agua potable. No es no consultivo porque no se devuelve. Una parte se devuelve, pero... Claro, una parte se devuelve mediante el alcantarillado. Claro. Y otra parte, claro, se va en transpiración, en regado de jardines. O sea, pero ahí hay un tema raro de aguas extra que aparecen en el río. De esas aguas de las plantas de tratamiento o aguas contaminadas. Y yo creo que todo el enredo, igual en términos de normativa, consultivo, no consultivo, derechos de agua sobre otorgamiento, es porque se sigue viendo todo de forma tan fragmentada que no se consideran como múltiples factores a la hora de ver el abastecimiento de agua. Es bastante más complejo de lo que parece por lo visto, y se ve como fácil, pero ahí donde aparecen estas cuestiones de los caudales eventuales y todas estas cuestiones raras que al final nadie no entiende nada. Bueno, en la cuenca del río Aysén había 2.353 derechos otorgados. Son cualquier cantidad, ¿ya? En el Pascua había como 10, son poquísimos. Y hay 1.510 titulares de derecho. O sea, hay un montón de derechos que están en manos del mismo titular. Y ahí hay
46 consuntivos y 149 no consuntivos. La mayor parte del caudal está en manos de empresas, los no consuntivos, hidroeléctricas principalmente. Después en algunas personas, muy poco estatal, otros y en organizaciones, que son 0, tanto por ciento. Hay en la cuenca del río Aysén, 97,84% son consuntivos y no consuntivos, perdón, no consuntivos 97,84 y consuntivos 2,16. Re poco, po. Entonces, el principal uso declarado es energía hidroeléctrica. No declarado, esos son los derechos antiguos cuando no los obligaban a declarar, 40,01%, y tú no sabías en qué van a usar el agua, que es un riesgo re grande. Después el próximo uso es piscicultura y riego, pero son menores. Eso es como... no sé cómo explicarlo. O sea, ¿en los ríos? Esto de que el agua es un derecho humano y darle preferencia ni siquiera le afecta mucho a los demás porque es poca agua. La que consume el humano versus lo que consumen las empresas. Claro, de hecho, lo que decíamos la semana pasada, como un 6% se destina a uso humano. Sí. Aquí está el cuadro de... No, claro, la edición. Habría que mostrarlo para allá. El cuadro de los titulares de los derechos de agua. En la región de Aysén. Sí, a ver, aparece energía austral SPA, ese era los derechos de agua del Río Cuervo, que ya los tienen que dar de vuelta al fisco. Después está exploraciones, inversiones y asesoría Pachingo SA. Anda a saber quiénes son esos. Asesoría de inversiones 10 y Berlines Limitada. ¿Y cuánto tiene Pachingo? Son los más grandes. Restos de titulares. ¿Ya? Entre los restos de titulares está Energía Renovable de Aysén, Sur Electricidad, Empresa Eléctrica de Aysén, Pedro Walker, y los Walker son Energía Renovable de Aysén también, Agrícola Antares, Aysgener y el Toki. Ahora, todo este cuadro cambió mucho al entrar a operar las patentes. Cuando esto fue el año 2010, 12 por ahí. Ahí empezaron a cobrar patentes por no uso. Entonces, todos los que tenían pedido derechos de agua y no lo estaban usando, tenían que empezar a pagar por sus metros cúbicos sin uso, con lo cual, por ejemplo, Energía Austral estaba pagando las cifras, eran $5 millones, una cuestión así, era mucha plata. Entonces, por ahí empezaron a devolver todo, porque antes de eso estaban todos especulando, felices de la vida con sus derechos de agua, pedían y los trataban de vender, pues, era una especulación tremenda, ¿ya? El tema es que yo aquí no entiendo mucho los colores, porque porque es que llegué a imprimir sin colores, entonces... Pero bueno, ahí les di los nombres de los derechos consuntivos. Los principales están en restos titulares, que no se sabe quiénes son. Agrícola Simmel. ¿Saben quiénes son ellos? No. La Agrícola Simmel son los propietarios de la estancia Baño Nuevo. Son los belgas, creo que son belgas. Después está Brickell Enterprise Inc. Anda, ¿sabes quiénes son ellos? Agropecuaria Forestal Ñiriguao, esa debe ser otra estancia. Econsa, no sé quiénes serán, Empresa de Servicios Sanitarios de Aysén, recién ahí aparece. Bueno, ahí está después el tema de los caudales ecológicos, que antiguamente no era una obligación y después recién se empezaron a pedir
y a causa de eso hay muy pocos caudales ecológicos reservados. Ya. Se nos está acabando el tiempo. Sí, muy bien. Sí. Le vamos a dejar entonces la Carolina, Caro, creo que sí. quieres decir algo también. Sí, la Carito. Está en Conce, así que esperamos pronto tenerla de vuelta de forma presencial, pero en este capítulo nos va a aportar con información y pasando ya al tema de gestión del agua en comunidades rurales. A ver Con agua potable rural. Sí, yo creo que da para otro programa más, ¿no es cierto? Sí, yo creo que da para hartos programas viendo la situación del agua. De la región acá. Yo creo que eso falta, analizar como más allá de caudal 1200 litros segundo y Sí, todo, el tema, aterrizar los datos a qué realmente significa sobreotorgamiento, el cambio climático en el agua en sí. Entonces yo creo la que sequía. nos falta unos programitas más para abordar o aterrizar lo que está pasando en temas de agua en la región. Así que ahora le vamos a dar el pase mágicamente a Caro y nosotros nos despedimos. Vamos hasta a ir hablando. El próximo programa. Sí, vamos a ir hablando de comités de agua potable rural. Ahí la Caro tiene expertise en eso. Así que eso. Chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos.